Hola chicos, ¿cómo están? Estoy aquí en otra clase de historia. Miren con quién estoy. Hola. Hola. ¿Cómo están, niños? Sí. Hola, niños. Hola, niños. Niños, hoy día estamos con Octavio porque estamos preparando nuestra cena de hoy, ¿cierto? Sí. 8. Un 8. Y lo que nosotros vamos a preparar hoy día va a ser una cena griega. Vamos a tener algunas cositas que son de los griegos y son muy ricas, como por ejemplo ese dulce que está comiéndose Octavio. Muéstrale los dulces a los niños. Ay, se te cayó. Muéstrale los dulces, a ver. Este. ¿Cierto? Muéstrale los blanquitos. Los blanquitos son muy ricos. Muéstrale los blanquitos. ¡Wow! Entonces Octavio me va a ayudar a poner la mesa. Va a poner estos dulces. A ver, hijo, yo te ayudo. Va a poner estos dulces aquí. ¿Cierto, Octavio? Mientras los pone... Vamos a ayudarlos aquí a sacarlos. Éxito. Pónganlos ahí. Mientras yo voy a hacer una salsita. ¿Ya? Una salsita que tiene ajo, tiene yogur, que a los griegos les encantaba. ¿Ya? Y eso. También quiero mostrarles cómo está nuestra mesa. Vamos, Octavio, a mostrarles cómo tenemos la mesa. Uy, el Octavio se está comiendo todos los dulces. ¿Vamos a mostrarles la mesa? Vamos, digan. Síganme. Dile. ¡Mami! Ya, niños, llegamos a la ¡Esa! mesa. Niños, llegamos a la mesa y tengo en ella algunas cositas que los griegos habitualmente consumían. ¿Ya? Se las vamos a mostrar con Octavio, ¿cierto, hijo? Sí. ¿Estamos listos? Ya, chicos, tenemos entonces aquí la mesa llenita de cosas que los griegos consumían. Tenemos los dulces que puso el Octavio, ¿cierto? Tenemos la salsita de yogur con pepino, ajo que yo preparé. Ellos consumían pescado, niños, como ven allá. Frutas como la manzana, la pera, eran los árboles que ellos también encontraban allá. Higo, consumían mucho higo, niños. Cebolla, el ajo también era una de las cosas que ellos generalmente utilizaban con otro alimento. Las almendras, los frutos secos como las almendras y las nueces también era muy utilizado. Acá tenemos un dulce muy rico que se llama Baklava. muy rico, típico de ellos que actualmente nosotros lo podemos consumir, igual que estos dulces que exquisitos, que se llaman Kurabiedes. Kulurakis. es que es muy difícil de pronunciar, niños. Tenemos las aceitunas, niños. Las aceitunas vienen del árbol del olivo. Y también tenemos el aceite de oliva, ¿ya? Yo creo que ustedes a lo mejor lo han escuchado. Y una de las bases de su alimentación era el pan, niños. Hoy tenemos un pan. Acá también tenemos algo muy utilizado por ellos, que es el quesito blanco de cabra o de oveja, ¿ya? Y atrás puse unos yogur, los griegos. ¿Los conocen? ¿Se acuerdan de ellos? Son muy ricos, ¿cierto? Son típicos de ellos. Y por último, niños, acá les tengo esta preparación que se llama gyro, que es también una producción que obviamente es actual, pero también es típico de ellos. Ya, niños, acá estamos listos, entonces vamos con Octavio y vamos a hacer un brindis por nuestra cena a lo griego, simulando que es vino. Es jugo, ¿cierto? Niño, pero ellos, los griegos, consumían mucho vino. Era una de las bebidas que incluso en el desayuno consumían, ¿ya? Así que, ¡salud! ¿Cómo estaba el juguito? Ya, rico. ¡Tum! ¿Se te acabó? Ya, chicos, entonces yo aquí voy a cenar con Octavio y les voy a dejar entonces el videíto. Porque, niños, de los olores de estos dulces, de este gyro, uy, están pero exquisitos, exquisitos, exquisitos. Ya, chicos, entonces los dejo con la clase de hoy que habla de primero los alimentos y luego de la vestimenta. Ya, chicos, entonces, no olvidemos la ubicación, ya que así como el transporte también estaba relacionado con la ubicación
el modo de transporte, la forma de comunicación que ellos tenían, estaba todo relacionado con la ubicación geográfica, la vestimenta y la alimentación, que es lo que nosotros vamos a ver hoy día, también está totalmente relacionada, ¿ok? Entonces, recordemos, el circulito azul es donde estaban ubicados los romanos y el circulito rojo es donde estaban ubicados los griegos. Estaban en Europa, ambos estaban en una península, ¿cierto? Roma en la península itálica, Grecia en la península balcánica, tenían la presencia de este mar Mediterráneo que era muy importante para ellos. ¿Qué más? Recordar que Grecia tenía muchas islas, ¿ok? Y ocupaban tanto romanos, tanto transporte marítimo como terrestre. En cambio, los griegos utilizaban más el marítimo, ¿cierto? Porque la mayoría de sus ciudades estaban ubicadas en islas, ¿ok? No olvidemos eso. También es muy importante recordar en qué zona climática ellos estaban. Recuerden que lo que nosotros vimos y conocimos sobre los climas, sobre la ubicación de estas zonas, hablaba relación con la vestimenta que nosotros ocupábamos. Entonces, si nosotros ubicamos en este mapa dónde estaban los griegos y los romanos, estaban aquí. Miren, recuerden que yo les dije que darnos cuenta de que la península itálica se asemejaba a una bota nos ayudaba mucho en ubicarlas en el planisferio. Ahí está entonces. Por lo tanto, nosotros podemos decir que ambas civilizaciones estaban en una zona templada. ¿Alguien recuerda cómo era la zona templada? Sí, yo sé que sí. Ellos entonces, todas las personas que habitaban aquí, esta zona templada, ellos podían hablar de que no hacía ni mucho frío ni mucho calor, ¿cierto? La zona templada es como un término medio, ¿ya? Entonces vayan pensando un poquito cómo eran entonces sus alimentos o su vestimenta, ¿ya? Ahí estaba entonces ubicada Grecia y Roma, zona templada. Comenzamos entonces con los alimentos. Bueno, yo ya les mencioné sus alimentos, ¿cierto? Les hablé sobre qué comían, ¿sí o no? Acá los vamos a recordar. Hablamos entonces de una alimentación greco-romana porque ambas civilizaciones tenían algunas cosas en común, como lo era en este caso la alimentación. Por estar ubicados ambos en una zona climática templada, ellos podían tener y adquirir los mismos alimentos, ¿ya? Como lo eran, dice acá, griegos y romanos consumían entre otros alimentos aceitunas, cebollas, queso de cabra o de oveja, carne de cerdo y de ave, pescados y mariscos, pan, frutos secos o frescos como higos, almendras, melones, pan y cereales como el trigo, la avena y la cebada. Niños, la cebada es un tipo de cereal, ¿ok? Bueno, estos alimentos que ustedes ven acá eran los que frecuentemente ellos consumían. Habían otros alimentos también que ellos también tenían accesibilidad a ellos, pero estos eran los que más ellos consumían, ¿ya? Y aquí les voy a comentar sobre cómo consumían estos alimentos o en qué parte del día, en qué momento del día ellos los consumían. Se dice que en el desayuno ellos solían consumir un pedazo de pan mojado en vino, que ese era como su desayuno. Y en la comida principal del día era a menudo gachas de cebada o pan con algunas verduras. Las gachas de cebada, niños, eran como la avena, eran hojuelas de cebada. Recuerden que la cebada era un cereal, entonces eran como hojuelas de cereal con agua, ¿ok? O pan con algunas verduras. Y dice que el pan con un trozo de queso o algunas aceitunas e higos constituían un almuerzo típico. Eso también era como un almuerzo típico para ellos, ¿ya? ¿Se acuerdan el desayuno? Lo que les comentaba a un comienzo, lo que ellos generalmente consumían de desayuno. Creo que eso es como que se aleja un poco de lo que nosotros consumimos actualmente, ¿cierto?
Acá también muestra una imagen de las cosas típicas que ellos consumían y también podemos darnos cuenta los implementos que ellos utilizaban, ¿ya? Miremos acá, dice, los griegos se hacían 3 comidas diarias, el desayuno, el almuerzo y cena, con una dieta basada en trigo, aceite de oliva y vino. El aceite de oliva, niños, es el aceite que viene de las aceitunas. El olivo es la aceituna, ¿ya? El árbol que podemos obtener la aceituna. Normalmente comían sentados en el piso, ya que el uso de banquetas estaba reservado a los banquetes, ¿ok? Como plato utilizaban unos recipientes de metal o bien unas tortas de pan. Y bien comían con los dedos, si utilizaban un cuchillo para cortar carne y una cuchara para las sopas. Hombres y mujeres comían por separado y se juntaban al terminar de comer. ¿Ok? Acá entonces tenemos 2 imágenes. La primera es como la comida normal, como les puse acá, que ellos comían sentados en el suelo y ocupaban un pedazo de pan o una tortilla para consumirlos. ¿Ok? Y abajo estaban los banquetes. Ya les voy a mostrar imágenes de los banquetes que eran, pero hermosos y además dejaba mucho para ¿cómo se llama? Para lo exuberante que eran, ¿ya? Y los romanos, por otro lado, dice que la gastronomía romana recibió una fuerte influencia de la cultura griega. Recuerden que ambas culturas, griegas y romanas, se crearon o nacieron en los mismos tiempos, por lo menos, y por eso yo les comentaba al comienzo que había muchas cosas que ellos tenían muy parecidas. De hecho, recuerden que los barcos que tenían los romanos también se crearon en base y en orientación de los que ya existían de los griegos. Los griegos fueron los primeros, luego comenzaron los romanos. Dice entonces, la gastronomía romana recibió una fuerte influencia de la cultura griega, pero la riqueza del imperio los llevó a realizar comidas cada vez más grandes y elaboradas. La comida más importante era la cena para los romanos, que consumían en una habitación especial en la que se recostaban en unos sillones especiales diseñados alrededor de la mesa. ¿Se dan cuenta que ahí están acostaditos? Están como recostados y hay una mesa principal y ahí podían sacar el alimento. Comían con la cabeza orientada hacia las mesas y los pies fuera del sillón. Entre los miembros de las clases altas, hombres y mujeres podían comer juntos. Si no, la mujer comía sentada frente a su esposo. Antes de comer se lavaban los pies y las manos. Se comía con los dedos y con 2 tipos de cucharas. Después de tomar un alimento, se lavaban los dedos y usaban una especie de servilleta para limpiarse la boca. Hay cosas que sí también tenemos nosotros, ¿cierto? Y los desechos de las comidas, los huesos, cáscaras u otros, se tiraban al suelo, niños. Esa era una costumbre que claramente hoy sí no tenemos. Habla como de mala educación, ¿cierto? Seguimos entonces. Bueno, y también estaban los legionarios, niños, que estos eran los guerreros romanos. Estos como guerreros que tenemos acá, que ellos también eran hombres muy fuertes, niños, muy muy fuertes. Y para eso ellos también tenían una dieta especial que consistía en estas cositas que nosotros vemos aquí, estos dibujitos, ¿cierto? Ellos comían muchas legumbres, verduras, carne y aceite, trigo, vino. Ellos son famosos los romanos por consumir vinos, ¿ya? Bueno, y aquí es donde yo les dije que les iba a mostrar fotos de banquetes, niños. Los banquetes, los famosos banquetes. Los banquetes, niños, eran como fiestas que ellos organizaban, ¿ya? Y como les dije, había muy poco de mesura, había muy poco, era todo como muy exagerado, había mucha comida, había mucha diversión. Si se dan cuenta, por ejemplo, acá también es un banquete. También están recostados, donde una mesa está al centro y ellos se servían, ¿cierto? Estaban los sirvientes, los esclavos ahí, ¿cierto? Sirviéndoles vino. Hay también personas que estaban para entretenerlos, ¿ok? Bueno, y acá también podemos observar, ¿cierto? Miren esos platos enormes que estaban ahí para que la gente pudiese comer. Obviamente estos festines, estas celebraciones eran de las clases más adineradas, ¿cierto? Miren, ahí ustedes ven acróbatas, ¿cierto? Acróbatas.
que iban a amenizar, iban a entretener a la gente de estos festines. Había gente que tocaba música, gente que bailaba y siempre mucha comida. Niños, esta imagen las coloqué porque también una de las cosas que tenían los griegos, los romanos, específicamente los romanos, porque esta es una fotografía de romanos, es esto que ven acá abajo. Esto es el piso, niños. Ellos eran también muy conocidos por sus mosaicos. Les gustaba mucho hacer sus mosaicos, por lo tanto el piso, las paredes, muchas de sus obras artísticas eran de mosaicos. Eso eran los romanos, ¿ya? Bueno, y acá seguimos viendo entonces imágenes de festines, ¿cierto? Mucha gente, mucha también distorsión, niños, porque ellos eran consumidores, pero de mucho vino, por lo tanto, claro, se prestaban para algunas situaciones, ellos comían mucho, bueno, etcétera, etcétera. Bueno, acá también otra imagen donde están recostados en estas banquetas, tomando vino, comiendo, gente que les sirve, ¿cierto? Esta es una imagen, niños, de un mercado. Ya después, cuando en una próxima clase, yo les voy a hablar de cómo eran las viviendas y las ciudades, y ahí les voy a conversar cómo se llamaban estos mercados, donde ellos iban a adquirir todos estos alimentos, ¿ya? Y también eran consumidores de pescado, niños, pero una de las cosas curiosas es que ellos no consumían mucho pescado. Lo consumían, pero no estaba dentro de su dieta generalmente. Y ustedes se preguntarán, pero Miss, ¿cómo si por lo menos Grecia es casi todas las ciudades son islas? Me imagino que debe ser uno de los recursos que ellos más deben tener. Sí, chicos, pero pasaba algo muy importante. ¿Qué pasa con el pescado, niños? ¿Qué pasa con eso? El pescado, niños, era muy difícil de conservar. Obviamente, en esos tiempos no teníamos la tecnología de ahora y que nosotros tenemos pescado, y para poder guardarlo, para poder consumirlo en unos días, a lo mejor lo congelamos o a lo mejor lo refrigeramos, pero ellos no tenían eso. Por lo tanto, el pescado era muy difícil de conservar. Por lo tanto, no era un alimento que ellos consumían mucho, o lo consumían personas con mucho dinero o gente con muy poco dinero, que ellos, ¿qué hacían? Trataban de pescar para consumir, pero no es algo que era recurrente en ellos. ¿Podrían imaginarse eso, niños? Esto es una cocina normal para ellos, ¿ya? Una cocina recurrente de ellos. Miren sus artefactos que ellos ocupaban, los alimentos que ellos podrían consumir, ¿cierto? Acá también tenemos una fotografía donde también en las calles existían partes donde poder ir a consumir alimentos, ¿ya? Recuerden que el vino era algo muy principal para ellos, el pan era una de las cosas también fundamentales para ellos, ¿ya? Los aceites. Bueno, y eso con respecto a la alimentación, ¿ya? Ahora les voy a conversar sobre lo que era la vestimenta, ¿ya? Pero les voy a dejar este videito, les voy a dejar el desafío que yo sé que algunos de ustedes han visto. Les voy a dejar el desafío para que podamos introducir lo que era la vestimenta grecorromana. Vamos a hablar de la vestimenta grecorromana porque también es muy parecida la vestimenta tanto de los griegos como de los romanos, greco-romana. Vamos a ver entonces el desafío. Les dejo el desafío, los voy a estar esperando. Comenzamos con la vestimenta de los varones. Toma el extremo de tu tela, mantel o sábana, ponla sobre tu hombro y júntala con el otro extremo de tu tela. Y estamos listos. Luego con las damas. Toma el extremo de la tela y pásala sobre tu hombro. Luego, da la vuelta con el resto de tela que tienes para luego unirla con el punto de inicio. Como muestra. Si deseas, a esto puedes colocarle un cinturón para que te quede un poco más formadito. También podemos colocarle un pañuelo, el que tú tengas.
así. No olvides dejarnos tu fotito con el desafío en la carpeta de nuestras clases en línea. Te dejo las nuestras. ¿Les gustó el desafío? Entonces voy a esperar su desafío. Vamos a dejar esta tareita ahí en la clase para poder recibir sus fotitos, ¿ok? Ya, entonces vamos a ver la vestimenta griega. ¿Cómo eran los griegos? Acá vamos a hacer una división, pero se van a dar cuenta ustedes que es muy parecida. Dice: en cuanto a la vestimenta, los hombres griegos llevaban una túnica que podía ser larga o corta. Esta se sujetaba en uno o los dos hombros con un nudo o un alfiler metálico. Además, solían usar un cinturón de cuero o una manta corta y gruesa o un manto de lana sobre sus hombros. Las mujeres usaban un vestido de lana que afirmaban con alfileres de metal, también sobre sus hombros, y llevaban un manto. ¿Ok? Eso era la vestimenta griega. Y es muy parecida, de hecho es la descripción de esta imagen que aparece aquí. Y la vestimenta romana dice que los hombres romanos llevaban una túnica corta sobre la cual se ponían distintos elementos que dependían de su situación social. Las mujeres llevaban una túnica interior sobre la cual llevaban su vestido sujeto por un cinturón y unos broches. Para salir de la casa se envolvían en la yapa, un manto que podía taparlas desde la cabeza, pero con el rostro descubierto. ¿Ok? Ok. Ya, chicos, entonces esa fue la clase de hoy. Quiero dejarles entonces primero el desafío de la vestimenta para que lo puedan realizar y me lo puedan enviar. Y por último necesito que estén muy atentos, muy atentos, porque prontamente puede que les llegue una invitación, ¿ok? Así que tienen que estar muy atentos al tablón de la clase porque les va a llegar una invitación, ¿ok? Ya, chicos, espero que les haya gustado esta clase, la preparé con mucho cariño para todos ustedes y espero con ansias ver a todos esos greco-romanos vestidos y listos para una nueva clase. Les mando muchos besos y nos vemos en nuestra próxima clase en línea. Besos.